Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy donde vamos a hablar de economía y finanzas. Han transcurrido ya los primeros 15 días de la administración del presidente Afura y de pronto hacer una evaluación no cabe, pero sí se pueden tener algunas ideas de cómo se puede perfilar su gobierno en base a la integración de algunos miembros del gabinete económico, que por cierto están reunidos y han compartido ya con los miembros del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reunidos en Panamá. La otra semana llega la misión del Fondo Monetario Internacional y quiero partir con esto, así tal cual lo titulamos: la nueva administración del presidente Afura y el financiamiento con sus acreedores o los acreedores, todos en Washington, y algunos otros que llegan con recursos regionales o hasta del sur que pueden fortalecer la economía. Doctor Mauricio Díaz Portet, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer y una gran satisfacción estar con usted, periodista Rosendo García, y de poder compartir con su teleaudiencia algunos conceptos. Sí es cierto, son 15 días, pero ya pueden haber algunas apreciaciones, algunos atisbos de qué es lo que nos espera con esta administración y de qué puede estar ocurriendo en el país. Bueno, con estos primeros contactos que se han dado, que incluso nos pone en contexto una relación diferente con Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo puede ir marchando todo esto a sabiendas de ese distanciamiento que se produjo en el último cuatrienio con Washington? Bueno, todo gobernante y todos los acompañantes que gobiernan a ese gobernante tienen que estar conscientes de una realidad dolorosa, y esa realidad es que es muy complejo poder trabajar y tener resultados favorables en el corto plazo. Pero también está lo otro que lo complementa y está relacionado a quiénes son las personas, países o instituciones a las cuales hay que acercarse. Y efectivamente, por ejemplo, hay algo que no se dice mucho, por lo menos públicamente. Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos tiene presencia todavía muy importante en organismos que tienen muchísimo que ver con nosotros en particular. Por ejemplo, ellos tienen la vicepresidencia de manera permanente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el principal acreedor de Honduras en términos de dinero. Ellos tienen un miembro en el directorio del Banco Mundial, otro miembro en el directorio del Fondo Monetario, y así sucesivamente. Eso dice entonces de manera muy clara que tener el encuentro, como ocurrió una vez que fue electo el presidente Afura Sabla, fue correcto, de tal manera que el acercamiento se produjo, digamos que rápidamente, y es muy probable que lo que técnicamente le llamamos recursos pausados, que en el fondo es dinero que no tiene la autorización todavía de que sea desembolsada, pues ahora con un nuevo gabinete particularmente económico podría tenerse esos recursos que son urgentes, porque en realidad nosotros hemos apuntado a que por lo menos la planilla de este mes está difícil, la planilla pública, y la atención a una cantidad enorme de préstamos, de facturas que no fueron pagadas en el transcurso del 2025 y una parte del 2026 están ahí, no a la vuelta de la esquina, ya están en las gavetas propias de la Secretaría de Finanzas. Es válido entonces pensar que ese conjunto de reuniones llevan a algo que personalmente podría considerar como un acierto de parte de esta administración, más allá de 15 días, porque en el fondo de todas estas cosas casi hubo que asumir las responsabilidades del gobierno ya en los primeros días de enero, si no es que en los últimos días de diciembre pasado. Es válido entonces pensar que por esa razón
viene el Fondo Monetario la próxima semana y esto lo digo con algún nivel de incomodidad porque muy buena parte de las dificultades que tenemos en lo social y en lo económico del país han sido por recomendaciones inoportunas o desacertadas de este organismo, pero nadie puede negar que tiene un poder muy grande, que define en buena medida casi todas las políticas de una administración o las de un país. Es por eso que habrá que ver qué pasa la próxima semana, porque el acuerdo con el Fondo Monetario vence en pocos meses y hay que empezar a negociar un nuevo acuerdo. Y aquí el dilema es que si no se hace eso, los dineros pausados o que no han sido desembolsados todavía, o las negociaciones que Se vuelven estaban más en curso, lentas. lentas o se contienen hasta que haya un visto bueno. Prácticamente la opinión que da el Fondo Monetario, la técnica cuando vienen las misiones de evaluación, etcétera, pero principalmente la del directorio de este organismo en Washington, determinan en buena medida si vamos a tener el apoyo del resto de la comunidad internacional, que políticamente pareciera que dan muestras que sí, pero no basta con eso. Es necesario recursos financieros de corto plazo. ¿Qué prioridades se deben plantear? La administración AFURA ha planteado un plan de emergencia en salud. Si es urgente, arrancó con un proyecto educativo buscando la transformación del sistema, la infraestructura, la seguridad ciudadana y el tema de la inversión agrícola. Nos vamos a quedar con esos 5 grandes pilares porque de repente hay más y bueno, sí los hay, pero para ir desarrollando estos frente a lo que representa una respuesta de inmediata que quiere la sociedad y partiendo que gran parte de la canalización de estas ayudas es con apoyo externo, ¿cómo estructurarnos, doctor Díaz Burdet? Bueno, el gobierno comenzó haciendo una recuperación de las relaciones diplomáticas, en alguna medida comerciales, de Honduras con la comunidad internacional. Ahí hay un avance. Hay un planteamiento muy concreto también sobre el tema de salud, el tema de la generación de alimentos, por decir un poco del campo agrícola. Y sin duda hay otros temas sobre los cuales no ha habido mayor pronunciamiento. Y les cito uno muy concreto, el que tiene que ver con energía eléctrica y que básicamente ha sido lo que llamamos el talón de Aquiles o lo que puede ser el agujero negro de las finanzas públicas porque absorbe una enorme, por no decir gigantesca cantidad de recursos y todavía no hemos resuelto las dificultades que por varias décadas hemos venido teniendo. Tan es así que hubo una administración que dijo tener un plan, voy a develar algo que es una primicia para este momento, para el banquillo, y es que en una conversación en Washington, la única parte del plan que existía era una presentación, no sé cómo se dice en español, en PowerPoint, una presentación cortísima de unas cuantas paginitas y no había un documento. Si uno busca cuál es el documento de rescate de la ANE o del sistema o del subsector eléctrico, encuentra varios documentos, pero no hay uno que haya sido aprobado como para poder resolver un problema que además de absorber una enorme cantidad de dinero todos los años de miles de millones de lempiras, no le da al país estabilidad energética, competitividad y otras cosas que están amenazadas. A ver, doctor, perdón porque me quiero concentrar en esta revelación que nos ha hecho. ¿Hablamos del gobierno anterior? No. ¿O es de mucho tiempo atrás que el gran proyecto de transformación de la ANE no era lo que quizás nos habían trasladado? Si me dice que apenas era una simple presentación con lo que representa para las finanzas públicas, la ANE
pues estamos ante un insulto al pueblo hondureño a sabiendas que esta institución está perdiendo en promedio hasta 40 millones de lempiras diarios. Y si lo citamos, en la administración del actual presidente se perdieron ya casi 600 millones. Sí, y fue una administración la primera administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Y siempre he buscado ese documento, siempre lo hemos buscado y nunca lo hemos tenido. No es que el documento resuelva el problema, pero Por lo menos un punto de partida. se le pagó a una consultora. Negociamos 1 o 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional porque creían que se estaba tomando en serio la solución de este problema. Eso nos dice que efectivamente esta administración tendrá que considerar ese punto muy importante que está requete seguro que va a ser uno de los puntos del Fondo Monetario. ¿Y cómo hace la relación de hechos el Fondo Monetario Internacional? Porque usted como economista y un hombre estudioso sabe que si soltará plata o será el aval para que hayan préstamos en una inversión determinada, y en este caso de la ANE, debe haber un respaldo y hay que verificarlo. ¿Cómo entonces nos surge la inquietud a nosotros? ¿El fondo avaló esto a un gobierno que prácticamente no tenía un proyecto bien enfocado, lo vamos a poner en ese escenario, para rescatar la estatal eléctrica? Lamentablemente el problema no solo fue para esa administración. Yo me atrevería a decir que es el problema de por lo menos 6 administraciones de gobierno. El problema fue planteado, es decir, no se ha resuelto. Complicó hacia atrás y puso en riesgo los fondos futuros hacia la administración del mismo Juan Orlando y de Castro Sarmiento. Sí, y cuando se hacen las evaluaciones, nosotros y su servidor tienen una posición de que las evaluaciones casi siempre nos llegan a un momento en que casi he considerado que poco nos falta para ser un país del primer mundo. Uno ve que casi no hay comentarios porque efectivamente también el Fondo Monetario no quiere tener una relación política inapropiada con cualquier administración, y no deja de ser también un negocio que una parte de la comunidad financiera internacional, especialmente la que presta dinero, pues pueda tener el favor del Fondo Monetario, y que el hecho de que un tema pueda estarse posponiendo y posponiendo. Pero de todas maneras, lo concreto es que independientemente de que se tenga un acuerdo o no con el Fondo Monetario, el problema ahí está, el problema es real. No hay un lugar en el país donde no hayan cortes masivos de energía. No hay estabilidad en la calidad de la energía. No tenemos un precio que sea el verdaderamente justo y el verdaderamente favorable. Y eso es un asunto que incluso en el sector empresarial no se señala con la precisión que debiera, porque también es un negocio. En el tema de la energía sobresalen varios negocios que son de miles de millones todos los años, y que por lo tanto sí hay que manejarlo con una astucia, y creo que la palabra es probablemente impropia, diré con un equilibrio técnico verdaderamente apropiado. ¿Y cuánto costó este informe quizás fallido, o los costos de esa presentación que al final no fue como la esperaban para ese rescate de la estatal eléctrica? No recuerdo con precisión la cantidad de millones, y como economista me gusta decirle al centavo, pero sí fueron varios millones. Y de dólares, seguramente. Fueron varios millones de dólares, y por otro lado, casi no sirvió de nada, excepto que para el gobierno era más favorable continuar negociando con el mismo Fondo Monetario, con el Banco Interamericano y con otras instituciones financieras para poder tener nuevos proyectos o desembolsos. ¿Fue una empresa local o extranjera la que hizo eso? No, fue una empresa norteamericana, una firma privada de Estados Unidos la que tuvo esta importante consultoría.
no sé la composición de quienes están, si hay miembros internacionales además de Estados Unidos, pero sí fue una cantidad importante de dinero que prácticamente no ha servido de mayor cosa. El problema está, como dije antes. Bueno, y ahí queda ese proceso para una investigación. Se contrató una empresa para que hiciera un estudio sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en buen español no hizo nada y cobró. Bueno, ¿y cómo entender, doctor Díaz Burdett, un proceso de verdadera recuperación de la ENE? ¿Cómo deberán plantearse los programas, primero para esa reducción de pérdidas que sea efectiva? Estamos en casi 38 puntos. Es imposible un sostenimiento de tal manera. Personal supernumerario de 1.900 empleados están casi en 4.500 hoy en día. Y me quedo con eso de la NE porque es lo que más nos está golpeando en ese servicio de la deuda. Sí, y por otro lado es posible que nos quedemos cortos en la cantidad de gente empleada. Y sí es cierto que las últimas administraciones, y particularmente la anterior, hizo un esfuerzo por mejorar el tema de la recuperación de las pérdidas. Igual ya se había hecho la contratación de la empresa colombiana para poder hacer también una reducción de pérdidas. Pero probablemente es que en el asunto haya altos niveles de riesgo para quien quiera corregir esas dificultades. Y habrá que recordar que hace relativamente pocos años, tal vez 6 o 7, se había identificado, incluso con cartografía, con mapas, dónde estaban los principales consumidores de energía y cómo estaba también el tema de los pagos. Y hubo hasta algunos funcionarios que anduvieron en el tema de corte de energía y de recuperación de la clientela que realmente pagaba a la NE. Eso sigue siendo una caja en la que le pueden salir muchas sorpresas. La claridad completa de quiénes somos los que pagamos la energía de manera correcta es probable que exista, pero también es probable de que cuando hay que ir a buscar conexiones incorrectas, y yo recuerdo haber estado en un lugar en San Pedro Sula donde donde no se paga la energía, y me sorprendió que en una de esas habitaciones había aire acondicionado y un plasma, una televisión, no sé de cuántas pulgadas, pero bastante grande. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que todo esto al final no va a afectar la empresa y no va a afectar al país? Porque hay un punto importante. Alguien puede decir, bueno, el subsidio, que de todas formas yo merezco como ser humano que pagar lo menos posible, pero alguien paga. Y ese alguien paga es una cantidad de personas que de manera regular pagamos nuestros impuestos y que no sentimos el alivio porque hay otras personas que no pagan el costo real de las cosas. Muy bien, hago la pausa. Cuando regresemos, la política de subsidios se ha reactivado en algunos programas puntuales. ¿Cómo volver efectivo lo que justamente nos acaba de decir, ese servicio a través de una compensación que dé el Estado, que le llegue a quien corresponde? ¿Por qué es tan difícil, doctor Díaz Burdett, poner en marcha este proceso ahora que tenemos tecnología de punta, incluso aquí en nuestro país? Hago la pausa y me responde. Con gusto. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Mauricio Díaz Burdett. El tema de los subsidios. Estamos con beneficios para los consumidores de gas LPG, el tema de los combustibles, la energía. También hay un subsidio que se traslada al sector agrícola a través de los bonos. El subsidio del transporte. No sé cómo va a quedar un subsidio que está ahí como dormido en el tema de los peajes. Bueno, en fin, aquí se nos van muchos, miles de millones de lempiras
sin tener una respuesta efectiva, que es la que ustedes plantean como economistas, doctor? El hecho concreto es que el subsidio se ha convertido en una herramienta electoral, no en una herramienta de justicia social. Y si bien es cierto, hay personas que necesitan el subsidio agrícola o diferentes tipos de subsidio que están ahí a lo largo de los años, también es cierto de que hay personas que tienen beneficios de esos subsidios que además de no necesitarlo, convierten el tema de la subsidiariedad en un dilema económico porque no se va a poder enfrentar con tanto dinero esto de manera eterna. Una gran cantidad de organismos internacionales, especialmente financieros, le cuestionan a los gobiernos. Pero hay algo que también es cierto y que es el mecanismo que de manera recurrente se plantea. Bueno, hay que focalizar. Esto lo que significa hay que hacer las listas correctas de las personas que debieran de tener este subsidio o el otro subsidio. Pero de hecho es una herramienta para supuestamente garantizar que en el momento electoral puedan tenerse los votos correspondientes a estos sectores. Sin embargo, en las dos últimas elecciones se ha demostrado que eso no garantiza nada. Y probablemente por ahí pudiéramos encontrar una conversación y un diálogo propositivo con las autoridades para que el subsidio llegue realmente a quien lo necesita y también no puede ser eterno, salvo en algunos casos que las personas por problemas de salud u otros similares, edad o mucha edad, sería en este caso, no pudiera sobrevivir en el país. Pero que es insostenible a lo largo del tiempo es real y por lo tanto sí requiere una corrección. Ahora que estamos iniciando un gobierno, para no verlo con ese favoritismo hacia determinada bandera política, es el momento para revisiones profundas. ¿Cómo puede incluso hasta los organismos internacionales ser un agente de protección para nuestras finanzas? Que no solo vengan en el sentido de que Honduras pide tantos millones, se los damos, sino que esos contenidos en esos acuerdos se hagan respetar, porque hemos visto varios apartes en los informes que hablan justamente de eso, pero al final como que se les olvida o como el fin de ellos es prestar, pues démosle a Honduras. Bueno, si creemos en los milagros, es probable que en el tema financiero no sean tan reales, porque al final quien presta dinero es un prestamista que va a ganar algo o mucho. Pero lo que sí es válido pensar que técnicamente a eso le llamamos condicionalidad positiva, es decir, le entrega dinero para algo que va a hacerse pero cumpliendo con ciertas condiciones. Es igual que presupuesto público, que para que le den dinero a una institución tiene que cumplir con regularidad, además de transparencia, con un mejor manejo de sus propias finanzas. Ahora, no deja de ser cierto que ya hay movimientos de gente que está pidiendo subsidio. El primer día de gobierno ya mirábamos al sector transporte solicitando la continuidad del subsidio. Ya había movimiento por algunos lugares y algunas personas para continuar teniendo esas prebendas que son gigantescas y como usted señaló, son miles de millones de lempiras. Entonces, hay un criterio técnico, y no con esto quiero enredar a ninguna de las personas que nos escucha, que es la calidad del gasto. Es decir, que igual que en la casa, uno tiene que usar su dinero para lo que es prioritario y lo que es más importante, porque de lo contrario puede descuidar cosas esenciales. El tema de los subsidios habrá que revisarlo. Hay sectores en el área académica que consideran, por ejemplo, el tema de no pagar impuestos también una forma de subsidio, que se le da probablemente a quien menos lo debiera de requerir. Y no con esto estoy diciendo que hay una condena y que debe condenarse todo lo que tiene que ver con la recaudación
castigada, entre comillas, castigada de esa manera. En otras palabras, sí, hay que hacer una revisión de todo aquello que en términos de gasto signifique hacer justicia o hacer injusticia, porque también hay subsidios que al final terminan siendo una injusticia porque alguien tiene que pagarlo y de algún lugar hay que sacarlo. Normalmente, ¿de dónde? Aunque hoy aparecieron muchos medicamentos en la bodega de salud, sin duda, ahí hay un espacio gigantesco que hay que atender y que sin lugar a duda la prioridad que ha dado el gobierno y el presidente Asfura, en mi opinión, es la correcta. Bueno, todas estas compensaciones que el gobierno da terminan disparando los niveles de endeudamiento, porque se ve en busca de esa plata normalmente afuera o con los famosos bonos, y esto nos ha llevado, doctor Díaz Bordés, a tener una deuda externa sin precedentes, sumado a otro elemento que quiero que me lo exponga, de la deuda flotante, que eso ahí está, que ya hay presiones porque la infraestructura que prioriza el gobierno es una de las que está en ese reclamo. Por lo menos el 10% de esa deuda flotante la reclama la industria de la construcción. ¿Cómo deberá ser el comportamiento de la actual administración para estas áreas tan sensitivas? Bueno, lamentablemente no hubo la transición adecuada para la entrega de la información, para decirlo de alguna manera, la entrega de cuentas de una administración a otra. El viernes pasado, junto con las mayores autoridades de la Universidad Nacional, hubo un diálogo con la Secretaría de Finanzas y con el ministro, su viceministra, su viceministro y el asesor principal. Y ellos mencionaron un dato que todavía ha salido a la luz esta semana, de más o menos una deuda flotante de 24.000 millones. Pero tal vez para explicar un poquito esto y poderlo, que todos lo podamos comprender, o la mayor parte de las personas que nos ven, es que la deuda flotante es aquella que está ahí, que está flotando en el espacio, pero que hay alguien, muchos alguienes atrás, que están pidiendo que el gobierno les pague por un servicio o por algo que les vendió. En otras palabras, sí es detectable que el gobierno actual reconoce una deuda flotable de 24.000 millones. Los cálculos que nosotros hacemos superan con creces esa cifra en más del doble, pero habrá que ver si probablemente en el mes de enero, en los primeros 26 días, se pudieron honrar deudas que estaban ahí ingentes y que eran apremiantes para el gobierno como para quien era el acreedor. Es una deuda gigantesca. Y eso permite identificar lo siguiente, y respetuosamente una recomendación. Eso sugiere una auditoría forense de la deuda flotante como de toda la deuda, para identificar realmente cuál es la deuda que realmente, y perdón la repetición de palabra, es la que debe el Estado y por lo tanto la población del país. Porque uno se pregunta, pero tanto dinero, si al final recibimos del exterior en promedio de los últimos años 70.000 millones de lempiras en calidad de deuda, entonces la otra deuda, ¿dónde está? Y todavía sin hablar de deuda interna y sin hablar de otra, además de la deuda flotante, la deuda pública que queda ahí, que hay cierta confusión de términos, pero que al final es deuda, que hay dinero ahí que pagar. ¿Se puede concluir al ver estos escenarios que nos expone? Porque sí se fue a quitar prestado, a que nos facilitaran recursos a varios acreedores, con el objetivo de trasladar estos recursos a inversión pública. Se puede considerar la inversión pública en el tema de la construcción, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera.
pero se quedó con una deuda. ¿Fue esto entonces a engordar el aparato estatal? ¿Eso es lo que se puede advertir? ¿O dónde está este dinero? Bueno, esa pregunta que incluso la pusimos, y lo digo con un poco de reserva, hasta en las carreteras, ¿dónde está el dinero? Y uno escuchó, y todavía hay personas que le dicen que tenemos excelentes carreteras, que hay tantos hospitales. Lo único que he visto es que sí, hay buenas canchas de fútbol en algunos lugares, y eso es real. Pero no deja de ser cierto de que todas las administraciones de gobierno requieren de endeudamiento interno y externo para medio resolver los problemas que se plantean. Porque el presupuesto público tiene un mal diseño. Prácticamente el criterio que se ha usado históricamente es que según quien empuje y según la influencia que tiene esa persona o ese grupo, pues sea grande o no en el gobierno, así va a ser la asignación. Pero uno encuentra, por ejemplo, con una institución que por último, porque entró otra persona como las Fuerzas Armadas, yo varias veces me pregunté, ¿cómo es posible que tengan 12.000 millones y la Universidad Nacional, que beca a millares de personas, que ha crecido y ha dado un mejor beneficio al país, tenga que estar luchando siempre para que le asignen, en aquel caso, 2025, 7.753 millones de lempiras? Esto nos dice un poco en claro dónde está realmente la prioridad. Y la prioridad que en un momento pensábamos que nos iba a dar estabilidad, bueno, fue así. Hay un milagro y realmente la persona que asumió pues logró resolver un conjunto de entuertos, una palabra que me encanta usar en algunos momentos, y que sirvió para darnos estabilidad. Pero nosotros, así como asignamos dinero de esa forma, nos preguntamos, entonces, ¿por qué hay tanto dinero en algunas instituciones y no en otras? Voy a hablarle de administración de justicia. Nunca se le da la asignación, así como no se le da a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nunca se le da a la Corte Suprema de Justicia y nunca se le da al Ministerio Público. Y no con esto estoy planteando de que el dinero es el que va a definir la eficiencia de la institución. Probablemente hubiera sido un fracaso mayor si se les hubiera dado los recursos que conforme a ley y conforme a Constitución corresponde. Pero no deja de ser cierto que lamentablemente lo que es el servicio de la deuda, el pago de intereses, porciones de capital, algunas multas, es el principal gasto público de los últimos años, y lamento también tener que decir esto, es el principal gasto que vamos a tener por lo menos durante la administración del presidente Asfura, salvo que se llegara a reperfilar o a renegociar la deuda externa e interna, que de todas formas es prorrogar un poco en el tiempo los pagos correspondientes. Pero todos nos tendremos que preguntar si las carreteras son tan maravillosas. La única que es medio buena es la que va de Tegucigalpa a San Pedro Sula o de San Pedro Sula a Tegucigalpa, y es porque los usuarios pagamos a una empresa que supuestamente ya no iba a hacerlo, y que le permite dar algún nivel de mantenimiento, pero después estamos hablando Y es una de algo carretera destruido. cuya ejecución en la mayor parte de su carpeta asfáltica, bueno, es concreto hidráulico. La hizo Estados Unidos con la cuenta del milenio, que ese es otro de los puntos que esperamos se logren. Sí, y aquí también un poco la calidad del gasto de inversión. La carretera Oriente, ¿cuál es el nivel de gasto que ha tenido el gobierno, los gobiernos hondureños para tener una carretera que no existe, una carretera imaginaria? Es una carretera que está en proyección y algún día se tendrá que terminar. Pero uno se pregunta, ¿el grueso del asfalto es el correcto? ¿La fórmula con la cual se hizo ese asfalto es la fórmula correcta?
la anchura de esos lugares es lo correcto. Hay una gran cantidad de inversión pública y aquí muy respetuosamente indico al gobierno de la República, hay una calidad de la cooperación internacional que financia estas cosas que debiera ser revisada. Hay lugares donde históricamente seguimos poniendo carreteras o centros escolares o centros de salud, etcétera, que se inundan o que ahora se inundan o que la sequía. Es decir, el replanteamiento de la cooperación internacional y del uso del recurso es crucial. Y usted mencionó algo que para mí es absolutamente esencial indicar. La mejor carretera del país, lamentablemente, no la hicimos nosotros. Nos la vinieron a hacer, incluso nos la financiaron. Y aunque usaron algunas compañías hondureñas, es la carretera que tiene mejores resultados. Pero otra vez está el tema, ¿quién supervisa? ¿Cuál es la calidad de la obra? Por eso, pues quizá hasta un coro podríamos hacer en el país. ¿Dónde está el dinero? Y cómo sí sé que me va a tocar a mí pagar, como le toca a casi todo el mundo. Muy bien, hacemos la pausa y yo con un agregado. Esa carretera del Paraíso hacia Tegucigalpa, que hizo referencia, no se ha terminado. Tiene como 8 kilómetros pendientes de ser construidos en su totalidad y al menos una vía en la parte ya construida que no se concluyó. Sí. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Al Banquillo. En nuestro cara a cara de hoy con el doctor Mauricio Díaz Burtet, vista las necesidades que tenemos en materia presupuestaria, ¿se puede renegociar el pago de la deuda externa? ¿Bajo qué condiciones serían los alcances óptimos para el gabinete económico de nuestro país? ¿Y qué debemos plantear para lograr ese respaldo de los organismos internacionales? Nuestro cara a cara de hoy. Cara a cara es presentado por Jet Stereo. Encuentra tu laptop ideal y cómprala al crédito con los Laptop Master de Jet Stereo. Laptops que van a tu ritmo. Bueno, doctor, ¿cómo debemos ir con el gabinete económico a tratar de hacer conciencia? Washington, viene el Fondo Monetario aquí, la otra semana han estado los responsables de manejar el tema económico de la administración AFURA en Ciudad de Panamá esta semana. Bueno, hay varios criterios. El primero no me agrada mucho y es declarar estado de calamidad. Y eso significa una cosa demasiado delicada y probablemente habría que estudiarla. Pero hay un conjunto de negociaciones que han sido emprendidas y que seguramente van a pasar por Washington. Pero aquí hay que recordar algo. La persona que maneja al país más poderoso del mundo no regala las cosas. Con él hay que negociar y hay que presentar ideas de negocio y esas ideas yo creo que pueden adelantarse y pueden hacerse un poco de forma acelerada, pero que tienen que ser bastante concretos. Pensar que vamos a tener alivio de deuda en este momento o una condonación es casi como decir malas palabras. Lo concreto es, bueno, este es el plan de pago que yo realmente puedo tener y este es el auxilio que yo necesito. Y sí, efectivamente, como apuntábamos al principio de la entrevista, el hecho de que Estados Unidos tiene una presencia muy importante en los principales organismos internacionales financieros es un punto, pero también hay otros. Hay varios europeos con los cuales Honduras tiene buena relación, con las cuales se puede conversar y que podrían ayudar mucho en que la calidad de los nuevos financiamientos mejore y por otro lado que pudiéramos reperfilar o hacer una renegociación de lo que técnicamente llamamos la cartera de la deuda, del conjunto de dinero que nosotros como país tenemos. Pero hay algo que es real. Si seguimos usando ese dinero, mejor que no siga entrando. Porque si lo usamos mal, lo único que ganamos es endeudarnos más y tener mayor nivel de dificultad. Es decir, es buscar este recurso, pero para invertirlo de manera efectiva. Visto esto, ¿qué le agrada a Washington y a los mismos países de la Unión Europea
a sabiendas de lo que tenemos como país? Bueno, el primer punto que no les mandemos migrantes, por lo menos lo que le agrada al mandatario Trump. Volver al tercer país seguro, como ya lo ha entendido el mensaje Bukele, puede ser un punto clave. Hasta Costa Rica lo ha entendido, ya ahora están haciendo algo ahí particular. Pero volviendo exactamente a lo nuestro, a ellos les sigue interesando la base aérea de Palmerola, un punto importante. A ellos les sigue interesando que tengamos 2 océanos y que en términos de 6, 7 horas podamos transitar del Atlántico al Pacífico sin mayores inconvenientes. Les sigue interesando Islas de la Bahía, les sigue interesando el área de ruinas, Copar Ruinas, perdón. En otras palabras, tenemos un recurso ahí importante. El recurso político es el que hay que tratar de verlo. El resto, pues será algo que me atrevo a plantear una propuesta que no es nueva, ya la hemos hecho hace varios años, y es que en lo que corresponde a las migraciones, podríamos hacer un programa de retorno con un plan de desarrollo y un fondo de desarrollo del migrante, en donde podamos traer nuestra gente para que pueda tener alguna oportunidad en el país. No es sencillo, absolutamente no es nada fácil, pero son temas atractivos porque al final nosotros estamos a 2 horas de Estados Unidos y de Washington a Los Ángeles hay que navegar 6 horas por lo menos en avión y no es tan simple poder hacerlo. Esas capacidades yo veo de negociación, esas capacidades las veo bastante en la ministra Agüero y en la humildad del presidente Asfura, que contribuye mucho. Él puede ser el principal lobista de todo esto. ¿Viste esa coyuntura que le ha dado Donald Trump? Bueno, él es el funcionario que tiene el mayor nivel de aceptación en el país, pero también hay otras heroínas olvidadas. Una de ellas es la capacidad de negociación que tiene el cardenal Rodríguez. Probablemente no hay una persona de esa dimensión en la región, no digamos en Honduras. Y las heroínas olvidadas, la credibilidad que tiene la abogada Cosette López, la credibilidad que tiene la doctora Ana Paola Hall, la credibilidad que tiene Gabriela Castellano, la credibilidad que tiene la abogada Espinosa, la credibilidad que tiene Fátima Mena, son recursos que tiene el país. No menciono tantos varones, solo menciono el cardenal porque también hay varones que pueden ayudar en esto y son lo que realmente importa. A quien le dieron el respaldo fue a una persona y esa persona es el que tiene la presidencia de la República. En la lista no aparecía nadie más. Entonces uno tiene que tener la sencillez y la humildad de decir, bueno, aquí hay una capacidad de gestión y negociación y él la empezó a identificar y la ha puesto en marcha. Con el margen de error que pueda haber y toda la hondureñidad deseosa de que no fracase, de que pueda funcionar y que no nos encontremos otra vez con los problemas de todos los años y de los procesos electorales prácticamente fallidos. ¿A quién habrá que tocar directamente para la readecuación de la deuda? ¿Podemos lograr un periodo de gracia, dadas las circunstancias en que ha enfrentado este inicio de gobierno la nueva administración? Los acreedores normalmente generan cierta flexibilidad, o por lo menos es lo que nos han mostrado en los documentos cuando se van a negociar nuevos préstamos, pero aquí el punto es renegociar lo que ya debemos, con un servicio de deuda, doctor, que está cercano a los 70.000 millones. Sí, lo que pedimos prestado es lo que pagamos, más o menos diciéndolo de una manera muy Solo sencilla. lo pasamos de un lado a otro. De una bolsa a otra. Bueno, de una bolsa a otra, pero en otro pantalón. De nuestra bolsa al pantalón del acreedor. Aquí lo que se requiere es un trabajo técnico muy significativo. Es revisar préstamo por préstamo, acreedor por acreedor y ver las probabilidades de poder negociar con cada uno. Pero la influencia de por lo menos Japón, Alemania, es Francia, Inglaterra, probablemente China,
la misma Rusia y de Estados Unidos y Canadá es sumamente importante. He olvidado algunos países y pido disculpas por el olvido, pero estos son los que pueden hacer algún nivel de lobby. El concepto que en algún momento manejó FOSDE, el cardenal Rodríguez, que es miembro de FOSDE, hace algunos años, eso ya se lo disipó el tiempo, ya eso no existe, pero todavía hay rendijas a las cuales podemos acercarnos. Bueno, hago la pausa y cuando regresemos vamos a revisar el caso de otro de esos poderosos al cual nos acercamos, no lo aprovechamos, pero ahora está la veeduría sobre ese acercamiento de Estados Unidos. Hablamos de la China popular. ¿Cómo llegar y buscar una verdadera relación, no de la invasión, que es lo que hemos tenido, sino de que nos traigan, pero que también nos lleven? Después de la pausa. Bueno, estamos aquí al cierre con el doctor Díaz Burdet. Lo de China, con un agregado que nos lo plantea al irme, Taiwán. Bueno, lo de China tenemos un resultado insatisfactorio. Ha sido más el perjuicio que hemos recibido de una relación que no deja de ser compleja y que en el caso de una gran cantidad de personas del país encontraron con un competidor con el cual no tenemos capacidad ni siquiera de seguirlo, no digamos de igualarlo. Ahí hay una disposición que puede ser de carácter político. Es cierto que la Unión Europea está negociando ahora con los chinos, es cierto que Canadá también está ahora negociando con los chinos, pero los 12.000 millones de dólares que entraron por remesas el año pasado vienen principalmente de Estados Unidos. Entonces, si es pragmático el mundo de la economía, eso nos dice muy claramente con quiénes hay que negociar. El otro punto es que seguramente el acercamiento con Taiwán tendrá que ser muy cauteloso porque ellos fueron expulsados y fueron expulsados mal. Fuimos bastante duros como país con ellos y aunque no todos los hondureños podemos decir que estábamos de acuerdo, pero lo concreto es que se fueron del país y, digamos, en una condición bastante humillante. ¿Y no genera malestar en Estados Unidos un eventual acercamiento a China para ver temas como infraestructura, el mismo hecho de salud? Hay un hospital, hablando de esta área, que ha intervenido el presidente Apura. Allá en Choluteca hay un hospital que lo están ejecutando ellos, doctor. Pero en esto el pragmatismo del gobernante norteamericano no es exactamente circunscrito al tema ideológico o al tema político. Si hay alguna inversión china que pueda beneficiar de manera directa o indirecta a Estados Unidos, ellos no van a tener mayor inconveniente. El dilema que se nos puede presentar es que haya una negociación en donde privilegiemos una relación con este país asiático en desmedro o en contra de las políticas económicas, etcétera, que pueda tener Estados Unidos. Eso no creo que ocurra. De hecho, con el poder que tiene en las instituciones de Estados Unidos es muy difícil, y lo otro es que es muy difícil plantear que hubieran resultados favorables con los años que han estado China continental en el país. Si uno hace una evaluación, la evaluación es desfavorable para ellos. Y este tema de la salud que el propio gobernante ha decidido tomarlo él, devolver a procesos de fideicomisos con la intervención de la banca privada, ¿qué tan efectivos pueden ser en un país donde la salud es necesidad uno? La primera conclusión que habrá que tomar es que si el presidente de la República asume, hay poderes constitucionales y de otras leyes que le permiten un mayor nivel de movimiento que un ministro en funciones.
El segundo aspecto que también tiene la capacidad de gestionar la emergencia y la inmediatez para atender asuntos verdaderamente impostergables. Y un tercero, no menos importante, es que la promesa política que hizo el presidente Asfura de atender el tema de salud, porque había miles de personas que no se podían operar, porque no habían medicamentos, etcétera, es una promesa política de cortísimo plazo, en donde los resultados se van a ver de manera inmediata. Pero yo creo que lo más importante es que es un tema humanitario. Si la gente se nos está muriendo porque no tenemos la capacidad de comprarle lo necesario, aunque tengamos el crédito o el dinerito y lo podamos dedicar a otra cosa, eso dice muchísimo de cuánto afecto y cuánta responsabilidad tiene un Estado respecto a su población. Doctor, le agradezco. Feliz noche. Amigo. Solo un elemento así rápido. El tema del presupuesto de la República. El comportamiento que debe tener el nuevo Congreso con muchos jóvenes o al menos diputados nuevos para aprobar un instrumento fiscal acorde a la necesidad de Honduras con eventuales recortes dentro de la administración pública, porque eso es lo que pinta de que al menos unas 30 instituciones o quizás más van a desaparecer. Hay un recurso legal y financiero vigente que puede ayudar mucho y es lo que llamamos presupuesto plurianual. El gobierno puede programar su gasto y sus ingresos para varios años y efectivamente así ocurre todo el tiempo que se apruebe el presupuesto de la República, se aprueban al menos los 2 años subsiguientes, es decir, 3 años consecutivos. Eso le puede permitir algunas cosas, pero también tenemos que cambiar la forma de hacer el presupuesto. No podemos seguirla haciendo de manera improvisada y de acuerdo a lo que alguien, a su criterio personal, puede considerar que son las principales prioridades del país. Y para eso sí, efectivamente, se requiere el concurso del Congreso Nacional. Y hay algo bien importante, y es que la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional debe recuperar lo que era la conversación y diálogo en torno al presupuesto, pero no basta con escuchar las personas, sino tomar en cuenta las apreciaciones, la mayoría de carácter técnico que tienen que hacerse y que son el espacio más importante. Ese trabajo tiene mucho respaldo de la comunidad internacional y estoy seguro también de la comunidad hondureña. Muchas gracias. El doctor Mauricio Díaz Burdet nos ha acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.